quiero hablar sobre los mensajeros del rey, es decir, aquellas personas que Jesús seleccionó mientras estaba aquí en la tierra para que fueran sus compañeros de lucha, para que fueran sus compañeros de batalla, que fueran sus aliados, fueran sus socios, fueran sus discípulos, fueran aquellos que continuaran, ¿verdad?, lo que él estaba iniciando. Y obviamente el éxito del Evangelio y la razón por la que estamos hoy aquí, sin duda que la gracia de Dios sobre todas las cosas, pero también radica en esa decisión que Jesús hizo al encontrar las personas correctas, y lo digo entre comillas, porque no eran quizás muy sobresalientes en algunos casos o muy influyentes, o ni siquiera eran muy buenas personas algunos de ellos, pero Jesús los escogió, ¿verdad? Jesús los escogió, los formó, estuvo con ellos y por eso hasta el día de hoy seguimos oyendo hablar de lo que Él hizo, ¿verdad? Y nos hemos constituido como iglesia. Y esa verdad, a la vez que es interesante conocer los detalles que hay detrás, también tiene enormes lecciones para nuestros días hoy día, porque Dios, Jesús, sigue buscando compañeros, sigue buscando discípulos, sigue buscando personas que quieran unirse y ser parte de lo que Él todavía está haciendo aquí en la tierra, que es establecer su reino. Y sobre eso queremos hablar. Vamos a ir al libro de Marcos, si tiene su Biblia, capítulo 3, versículo 13. Al versículo 19 dice lo siguiente. Dice, tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Estos fueron las personas que Jesús eligió cuando estaba a punto de embarcarse en una gran empresa. Y es que eso es lo que normalmente debemos hacer. Lo primero que se tiene que hacer es escoger el personal con que vamos a trabajar cuando estamos a punto de enfrentar grandes retos. De este equipo, de estas personas, depende el efecto presente y el éxito futuro del trabajo. Esa es la decisión que Jesús estaba afrontando. Jesús sabía que su tiempo en la tierra no iba a ser tan largo, quizá como él hubiera querido, ¿verdad? Sin embargo, escogió a las personas que querían que estuvieran con él. Aquí Jesús está escogiendo su equipo, su personal, los hombres, sus manos derechas, sus ayudantes en los días en que estuvo aquí en la tierra y los que continuarían su trabajo cuando él finalmente fuera con el Padre, ¿verdad? Y desapareciera físicamente de la tierra. Jesús está escogiendo a 12 individuos, a 12 personas claves, ¿verdad?, en la historia de la iglesia, en el futuro de la iglesia, en lo que iba a acontecer y en lo que iba a suceder. Y el nombramiento de estas personas es de por sí mismo interesante, pero además tiene algunos elementos que lo hacen, lo convierten en lecciones enormes para nuestros tiempos hoy en día. Porque a pesar de que el trabajo de ellos fue un trabajo obviamente con éxito, de lo contrario no estuviéramos aquí, Jesús sigue buscando personas que se involucren, que se envuelvan, que sean parte, que se decidan a ser discípulos y servidores y, ¿por qué no?, apóstoles de Cristo.
Al final el término apóstol no es más que un enviado, viene de apostelo, que nosotros conocemos, hoy día se le da como una aureola especial, pero el término en sí es alguien que es enviado con una misión específica. Ese es un apóstol. Cuando tú eres enviado a hacer algo a un lugar, ¿verdad? Y tienes una función específica, eres un apóstol en el sentido original de la palabra. Hay varias cosas sobre estos hombres que pueden sorprendernos de manera inmediata. Aquí hay dos que quiero mencionar. Uno, no tenían riquezas ni una educación académica, ni siquiera tenían posición social. Es decir, eran pobres, eran no ignorantes, pero no eran académicos, no eran intelectuales, ¿verdad? Y tampoco eran importantes en su sociedad. Uno pensaría, ¿a quién va a escoger Jesús? Sabe que va a morir pronto, que va a físicamente desaparecer de la tierra y que tiene que escoger a personas sobre las cuales delegar su función y asegurarse que ellos cumplan con su legado. ¿A quiénes escogeríamos nosotros? Quizá iríamos a las grandes universidades de Europa o de Estados Unidos y buscaríamos entre los cerebros más brillantes, ¿verdad?, que hay en estas universidades para llamarlos y hacerlos nuestros socios. Pero ¿a quiénes escogió Jesús? ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, sabemos que no eran ricos, que no sobresalían por su intelectualidad y que tampoco tenían una posición social determinante. De hecho, no tenían posición social. Es decir, los escogió entre la gente común y corriente. Los escogió de entre personas, hombres que hacían las cosas ordinarias, que no tenían una educación especial ni tenían grandes compromisos sociales. Porque si ha habido alguien en la historia que ha creído en el hombre común, es precisamente Jesús. Jesús sabe que cuando el hombre que Él escoge y tiene el corazón apropiado, independientemente de su posición social, de su posición académica, de cuánto sabe, de cuánto conoce, de qué tan popular es, si tiene el corazón apropiado, si tiene el corazón que Él está buscando, ese hombre, esa persona, esa mujer logrará hacer aquello para lo cual fue seleccionada. A lo largo de la historia, nosotros vemos cómo personas comunes y corrientes con la actitud correcta han logrado grandes y enormes cambios en una guerra o a través del arte, a través de la poesía, a través de la canción. Estos programas, hay varios programas de esos de descubrir talentos, ¿verdad?, que hay en Europa y que hay en Estados Unidos, donde llaman personas comunes y corrientes y hay un grupo de cantantes o artistas que son los jueces y de repente viene gente ahí hasta, ¿verdad?, nada atractiva, hasta con los dientes medio feos, ¿verdad?, y que casi que se burlan de ellos cuando lo ven. Pero qué increíble es cuando algunos de estos abren la boca y empiezan a cantar, ¿verdad? Y de ese ser humano así tan desfachatado, ¿verdad?, sale una voz casi angelical que hace llorar a los mismos jueces. No sé si los han visto, el caso de este señor italiano o de la inglés o la señora inglés también, que escogieron, se me van los nombres en este momento. Eran personas comunes y corrientes, pero ni siquiera se habían arreglado bien los dientes, ni siquiera se vestían muy bien. Eran personas comunes y corrientes, pero tenían un talento enorme que fue descubierto en el momento justo, ¿verdad?, a través de estos cantos. Igual, estas personas que Jesús escogió, eran personas comunes y corrientes, no tenían nada de especial, parecían no tener nada especial, eran gente quizás que no hubieran llamado nuestra atención. Se ha dicho que Jesús no busca tanto hombres extraordinarios como hombres corrientes que puedan hacer las cosas extraordinariamente bien. Recuerdo, es una historia real, del primer cirujano del corazón de la raza negra, afroamericano.
Su padre era un instalador de pisos de madera, pero no eran cualquier piso de madera, eran obras de arte en casas de millones y millones de dólares. Y él trabajó con su padre y adquirió mucha habilidad con las manos, ¿verdad? Y por esas cosas de la vida terminó trabajando en un hospital. Y ese talento ahí empezó a desarrollarse, hasta que un médico famoso, en esa época las personas de color no solamente eran discriminadas, eran casi que perseguidas, avergonzadas. Era una historia triste que nosotros conocemos. Sin embargo, este hombre que salió de lo común y lo corriente se convirtió en un cirujano eminente. Él mismo elaboró, creó instrumental médico que no existía, ¿verdad? Y que se convirtió en instrumental valioso para una operación a corazón abierto. Y con el paso de los años, de muchos años, ¿verdad? Finalmente fue reconocido y se encuentra entre los personajes más importantes de esa universidad, pero era una persona común y corriente inicialmente. Sin embargo, era un hombre corriente que sabía hacer cosas extraordinarias, que podía hacer las cosas de manera extraordinaria. Y eso es lo que Jesús está buscando hoy en día. No tiene nada de malo si son preparados, si son educados o si tienen dinero, pero esas no son las cosas que impresionan a Jesús. Las cosas que impresionaron a Jesús de estos hombres es que estuvieron dispuestos a tomar esa decisión, a dar ese primer paso, ¿verdad? A decir, sí, yo me voy a involucrar en esta tarea. Jesús no les ofreció un cheque, ¿verdad?, de tantos miles de denarios al día, no, les dio un llamado, les hizo un llamado, no les ofreció ni siquiera un techo o una casa, y ellos estuvieron dispuestos a aceptar el llamado que Jesús les hizo. Jesús ve en cada persona no solo lo que es, sino también lo que esa persona puede llegar a ser. Me encanta la historia de un maestro antiguo alemán que enseñaba en una universidad y siempre trataba a sus alumnos con mucha cortesía y casi que con cierto honor. Y un día le preguntó a otro de sus colegas, pero ¿por qué tratas a los muchachos de esa manera? ¿Por qué los tratas de manera tan especial? Y este hombre le dijo, mira, uno nunca sabe quién está sentado entre los alumnos. Y justo uno de los alumnos que estaba ahí fue Martín Lutero, quien se convirtió en el padre de la Reforma, ¿verdad? Si no sabemos quién es Martín Lutero, tenemos que averiguar, correr al salir de esta reunión y buscar en la internet Martín Lutero. Y usted se va a dar cuenta de la importancia de este hombre, ¿verdad? Que estaba sentado en esa aula de ese maestro, que era todavía un niño. Sin embargo, como Jesús, ¿verdad? No sabemos a quién tenemos enfrente, no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos lo que puede ser. Yo no simpatizo mucho con el presidente Obama, ustedes lo saben, yo lo he dejado muy claro. Sin embargo, ¿quién se iba a imaginar hace muchos años atrás que este hijo de inmigrantes africanos casado con una americana iba a llegar a ser el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos de Norteamérica? Uno no sabe. Hay fotos de Obama de niño que parecía un muchacho común y corriente, no tenía nada especial, ni siquiera cualidades atléticas, era común y corriente. Pero el destino le tenía reservado, por decir algo el destino, una posición especial. De la misma manera, Jesús está buscando gente, no que sobresalga por sus propios méritos, no. Él está buscando gente que sea capaz de tomar la decisión de decir, sí, Señor, yo te sirvo. Yo aquí estoy, yo quiero servirte, yo quiero trabajar para ti. No sé cómo voy a hacer las cosas, no estoy capacitado, no estoy preparado, pero aquí estoy. Eso es lo que Jesús está buscando. Eso es lo que Jesús quiere ver en estas personas, ¿verdad? Jesús escogió a estos hombres no solo por lo que eran, sino también por lo que podían llegar a ser bajo su influencia y por el poder del Espíritu Santo. Por eso no te menosprecies tu edad o tu sexo o tu origen o tu educación o tu economía.
A ninguna de esas cosas debe ponernos por menos cuando se trata de servir a Jesús. Porque Jesús está buscando personas comunes y corrientes que estén dispuestos a caminar con Él, que estén dispuestos a tomar la decisión de caminar con Él y seguir con Él. No importa cuánto dinero tienes, cuánta educación tienes, lo que importa es tu decisión. Entonces, esa es la primera cosa que sobresale de este grupo. Eran personas comunes y corrientes. No eran ricos, no eran intelectuales, no eran personajes famosos de la sociedad o del jet set de esa época. No, eran personas comunes y corrientes. Y eso es lo que Jesús está buscando hoy en día. Y yo estoy seguro que entre los que estamos aquí presentes, hay muchos de ustedes que los vemos muy quietos, lo vemos quizás ni lo vemos, quizás ni los hemos determinado, quizá ni nos hemos dado el tiempo de saludarte ni de buscarte, pero Jesús sabe que dentro de ti hay un potencial valioso para su reino, valioso para su obra. Nosotros vemos lo de enfrente nada más. Jesús ve el futuro hacia la eternidad. Y en ese futuro hay cabida para hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, que estemos dispuestos a aceptar el reto de Jesús, el reto de servirle, el reto de entregarle nuestra vida y decir: Señor, yo no quiero ser una persona que pase por este mundo y quedar olvidado. No, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero hacer algo distinto, yo quiero afectar mi generación de manera positiva. Y la única manera que podemos hacerlo es poniendo nuestra vida en las manos del Maestro y dejar que Él tome esa vida y la use para su honra y para su gloria. Otra cosa que sobresale de este grupo de manera inicial es que era una mezcla extraordinaria. Yo creo que así, era una mezcla extraordinaria. Por ejemplo, ahí estaba Mateo. El pastor ha hablado muy bien y lo ha definido muy bien. Él era como una lacra de su pueblo. Es decir, era odiado, era como el chacal de la trompeta, ¿verdad? Nadie lo quería. El excobrador de impuestos. Todo el mundo lo consideraba un vendido, un traidor, alguien que había vendido por dinero, que se había vendido por dinero a los invasores de su país. Lo contrario totalmente de un patriota. Ese era Mateo. Pero en ese grupo estaba también Simón el cananeo, ¿verdad? Que Lucas en 6:16 lo llama Simón el celote, que quiere decir, ¿verdad?, que era parte de un grupo, por así decirlo, extremista de esa época, que estaba totalmente en contra de la opresión romana y que querían a toda costa luchar, incluso si era necesario, al costo de su vida propia para derrocar a los romanos. Los celotes, Josefo, el escritor de la época, da una reseña sobre este grupo, o los celotes, ¿verdad? Lo llamaban el cuarto partido judío. Los otros tres eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Dice Josefo, ¿verdad?, en su Antigüedades, que es un libro que él escribió, dice que tenían una inviolable adscripción a la libertad, es decir, ellos querían vivir libres de cualquier dominio imperial y que decían que Dios había de ser su único gobernador y señor. Estos hombres estaban dispuestos a afrontar cualquier clase de muerte por su país y no se acobardaban al ver a sus seres queridos morir en la lucha por la libertad. Es decir, eran muy parecidos a los extremistas que tenemos hoy en el Medio Oriente, que para ellos morir explotados por una bomba es un acto de honor, ¿verdad?, para su Dios. De hecho, creen que directo de ahí van al cielo donde Alá les tiene 7 vírgenes. No sé qué les tendrá a las mujeres que se inmolan con ellos, pero a los varones 7 vírgenes les esperan en el paraíso, según. Es decir, es un fanatismo extremista,
están dispuestos a morir por su causa, por lo que creen. No importa si tienen que matar niños, mujeres, enfermos, inválidos, hombres o destruir lo que sea. Están obsesionados con su lucha. Estos eran los celotes, parecido. Era un grupo así extremista que se levantaba contra el Imperio Romano y que no aceptaban bajo ninguna consecuencia su gobierno. Estaban dispuestos, dije, se negaban a darle ningún nombre, a ningún hombre el nombre y el título de rey. Tenían una voluntad inamovible que podía soportar cualquier dolor. Estaban preparados hasta cometer asesinatos secretos para tratar de traer la libertad a su país del dominio extranjero. Eran los patriotas por excelencia entre los judíos, los más nacionalistas, ¿verdad?, que los romanos consideraban sencillamente terroristas. Pues ahí estaba. Estaba por un lado un traidor a su pueblo en el grupo de Jesús y estaba por otro lado un extremista, un terrorista que lo que quería era la libertad de su país del Imperio Romano. Lo natural es que si Simón el celote, ¿verdad?, se hubiera encontrado con Mateo el publicano en cualquier otro lugar que no hubiera sido la compañía de Jesús, le habría metido una daga, un cuchillo, ¿verdad?, de manera automática, porque era un traidor de su pueblo. Ahí está, mire que dos fichitas tenía Jesús entre sus discípulos, ¿verdad? Por un lado, un traidor del pueblo, y por otro lado, un fanático terrorista que era capaz de dar su vida por su causa, por lo que él creía. Ahí estaban. Aquí tenemos la estupenda verdad de que los hombres que se odian pueden aprender a amarse cuando ambos aman a Jesucristo. Demasiado a menudo la religión ha sido y es un medio para causar divisiones. La religión muerta, la religión vacía. Está diseñada para ser y en la presencia viva de Jesús, ¿verdad?, Él se convierte en el elemento que une, en el elemento que reconcilia, en el elemento, ¿verdad?, que puede hacer que dos personas con mentalidades totalmente opuestas finalmente podamos estar juntos. Este era el grupo, y podríamos seguir hablando de otros ejemplos. Hay otros ejemplos importantes, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos tiempo para abordar cada uno de ellos. Así que tenemos dos cosas que podemos resaltar de este grupo de Jesús. Uno, era un grupo de personas comunes y corrientes. Y dos, era un grupo muy variado, donde había de extremo a extremo personas totalmente opuestas. Y es que eso es lo que Jesús quiere hacer hoy día. No todos podemos ser iguales, no todos venimos del mismo contexto, no todos le vamos a la América, ¿verdad? O al Barcelona o al Madrid, por decir algo, ¿verdad? Por poner, o no todos le vamos a los Cowboys, no todos, somos diferentes, somos distintos. A lo mejor algunos hasta van a votar por Hillary. Ni diga quién es porque se va a ver en aprietos. No, no es cierto, estoy bromeando. Es decir, podemos ser diferentes, podemos venir de diferentes contextos, podemos tener ideas diferentes, pero cuando venimos a Jesús, encontramos, ¿verdad?, en Él la razón para poder, a pesar de nuestras diferencias, unirnos y trabajar juntos y servir a ese Dios maravilloso que fue lo que finalmente hicieron Mateo, ¿verdad?, y Simón. Ambos tuvieron que dejar, ambos tuvieron que renunciar, ambos tuvieron que arrepentirse de lo que estaban haciendo, ¿verdad?, y doblegar su voluntad a los pies del Maestro que lo llamó. Y de esa manera se convirtieron no solamente en aliados, no solamente en socios, sino en parte de una historia maravillosa de la cual miles de años después todavía nosotros aquí estamos hablando. Así que no te preocupes. Algunos dicen, no, pero si mi suegra va, no, hasta la suegra puede venir con nosotros a la iglesia. Aquí se acaban todas las divisiones. Estoy bromeando con lo de la suegra. Los vi muy serios algunos, ¿no? No sé si... no importa. A veces podemos
venir enemistados. Cuando venimos a Jesús, ¿verdad? En Él se acaban nuestras diferencias, en Él podemos reconciliarnos, en Él podemos unirnos. Por eso, cuando hay dos personas que están en pleito, puede ser marido y mujer, puede ser los padres y los hijos, o los padres y las hijas, o puede ser hermanos, ¿verdad? O cualquier otro miembro de la familia, lo mejor que podemos aconsejarles antes de buscarse es que ambos se acerquen a Dios. Porque en la medida que nos acercamos a Dios, en esa medida nuestros corazones cambian, en esa medida nuestros corazones se van transformando y el odio puede convertirse en perdón y el enojo puede convertirse en gozo, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nos acerquemos a Jesús. En la medida que estamos cerca de Jesús, en la medida que estamos cerca de Dios, en esa medida podemos reconciliarnos los unos a los otros. Así que no te asustes si en nuestro grupo hay personas tan diferentes, algunos tal vez de hogares muy discretos, muy normales, ¿verdad? Bastante buenos, por así decirlo. Quizá otros venimos de un trasfondo más difícil, más complicado. Quizá unos han tenido un matrimonio perfecto y nunca han tenido complicaciones, pero otros no. Otros venimos, ¿verdad?, de un ambiente diferente, a lo mejor hasta de un divorcio o qué sé yo, de una experiencia difícil. Pero cuando venimos a Jesús, si nos acercamos a Él, si nos rendimos delante de Él, Él se convierte en ese elemento que unifica, en ese elemento que ayuda a limar asperezas y que finalmente nos permite, siendo tan diferentes, unirnos y trabajar juntos por su causa. Qué tremendo, ¿no? Entonces, retomando, por un lado, eran personas comunes y corrientes, por otro lado, Jesús, no, alguno diría, pero es que no tuvo ni siquiera el cuidado de seleccionar a quienes llamó, porque llamó a uno de un equipo y a otros de otro que se odiaban. Pero Jesús lo hizo a propósito, porque Él sabía que si ambos lo miraban a Él y si ambos rendían su vida a Él, podían, a pesar de esas diferencias, terminar juntos. Que es un gran ejemplo para la iglesia. Mire, déjenme les confieso algo. Yo he visto que tenemos dos congregaciones en este mismo local que componemos una misma iglesia. Y he sentido, quizá de ambos lados, un poquito de competencia tal vez. Y es sana hasta cierto punto. Sin embargo, lo que Jesús está buscando es una iglesia donde no importa qué idioma se hable, sino donde todos tengamos nuestro corazón vuelto hacia Jesús, rendido a Jesús. Porque entonces vamos a entender que no se trata de competir unos con otros, de luchar unos con otros, no, sino de luchar juntos, de unirnos y juntos alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. En fin, quiero hablar un poquito sobre el entrenamiento de los mensajeros. Y esta historia se repite no solamente en Marcos, sino en Mateo 10 del 1 al 4, si quiere anotarlo, en Lucas 6, 13 al 16. Surgen algunos hechos bastante iluminadores, bastante importantes que vale la pena mencionar sobre el entrenamiento de los mensajeros, de aquellos que Jesús escogió. Primero, eso, Jesús los escogió. Él llamó a quien Él quiso. Lucas 6:13 dice que Jesús llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12. Es como si Jesús hubiera recorrido con la mirada las multitudes que le seguían y el grupo más pequeño que se quedaba con él cuando se iba la mayoría. Y como si todo el tiempo estuviera buscando a los hombres a los que podía confiar su obra. Es decir, como que todo el tiempo estaba analizando quién de entre esa multitud, porque recuerden, lo seguían multitudes. Estaba rodeado de multitudes. Muchos lo único que querían era sacar un favor de Jesús
sacar un milagro, una sanidad, etcétera. Y Jesús constantemente estaba viendo quiénes podían servirle, ¿verdad? A quiénes Dios podía usar. ¿Para qué servía uno? ¿Para qué servía el otro? Dios estaba diciendo, como dice en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque hay muchas tareas en el reino de Dios, ¿verdad? Creo que lo tenemos en nuestra siguiente transparencia. Hay muchas tareas, una más, pasemos más, nos quedamos un poquito atrás, en el reino de Dios. Por ejemplo, la tarea del que tiene que ir muy lejos y la del que tiene que quedarse en casa. No todos podemos ser misioneros alrededor del mundo. Algunos tenemos que quedarnos en casa. La tarea del que tiene que usar las manos. No todo nuestro trabajo va a ser espiritual. Muchas veces tenemos que usar las manos, administrando, limpiando, organizando. La tarea del que tiene que usar la mente. También hace falta personas que piensen, que le pongan cabeza a lo que estamos haciendo. La tarea que concentrará las miradas de todos en el que la realice. Es decir, algunas cosas serán públicas, pero también está la tarea que nadie verá. Aquella que es tan importante como pararse al frente a predicar, así como aquella que nadie ve, pero que también es tan importante, ¿verdad? Sin embargo, que nadie ve. Por ejemplo, para que nosotros estemos en este lugar cómodos, hay personas que vienen y que limpian. Hay personas que vienen y hacen mantenimiento. Hay músicos, técnicos, que nunca están aquí al frente, pero que sin su trabajo esta reunión no pudiera realizarse. Esta tarea es tan importante como la que de aquellos que nos paramos aquí al frente a predicar. Y siempre la mirada de Jesús está recorriendo las multitudes en busca de aquellos que quieran hacer su obra. Lo importante no es dónde, lo importante es que estemos dispuestos, que estemos disponibles a hacer su obra. Cada semana en esta iglesia hay una cantidad no tan grande como quisiéramos, pero hay una cantidad, hay 8 o 9 grupos que se reúnen semanalmente. Hay alguien que presta su casa, que cada semana prepara sus muebles, prepara su sillón, limpia la sala, y no es que la única vez que lo hace, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Sí, pero hay un trabajo. Cada semana hay personas que necesitan que alguien la lleve al grupo, y hay personas que lo están haciendo. No lo vemos, ni siquiera sabemos quiénes son. Cada semana, en los grupos que tenemos aquí en la iglesia, cada semana hay comida. En los grupos. Usted no sabe, si usted quiere cenar gratis un día, vaya a uno de nuestros grupos. Y hay todo un trabajo que uno no ve, que uno ni siquiera se da cuenta, pero que es importante. Cada semana hay alguien que se prepara estudiando la lección que el pastor hace o que se provee aquí en la iglesia para presentarla al grupo. Cada semana hay una administradora que se encarga de que nuestros biles estén pagados a tiempo, de que no nos corten la luz, el agua, el teléfono, porque si dependiera de alguno de nosotros, no sé cómo nos iría, ¿verdad? Sí, hay mucho trabajo que hacer, hay muchísimo trabajo, y todo es importante, tanto como el que hace la plomería, como el que hace los aires acondicionados, que lo tenemos aquí presente, ¿verdad? Todo ese trabajo es importante, es una labor en el reino. Hay un lugar para cada uno de nosotros. Jesús sigue buscando a aquellos que estén dispuestos a hacer su obra. Puede ser que seas un predicador o un maestro y te toque estar aquí al frente, o puede ser que sea un líder de grupo, o simplemente puede ser el que le da right a alguien, o el que compra el agua, o el que limpia un servicio, no sé, pero todo es importante, todo es parte de la obra de Dios. Hay muchas tareas en el reino de Dios. Hace algunas semanas atrás, hace algunos meses atrás, empezamos a grabar nuestras predicaciones
Y ustedes no se dan cuenta, pero saben que ahí está en la internet. Van, le dan clic y ahí está la prédica, la última, la de France. Ahí está, la del pastor esta semana, sube, ¿verdad? Y hay todo un trabajo que no vemos, pero que se está haciendo y que es importante. Y Jesús sigue buscando a estas personas. Jesús sigue buscando entre nosotros aquellos que querramos dejar de convertirnos en espectadores y pasar a ser parte del equipo. Y pasar a ser parte de aquellos que le servimos. Entonces, Jesús los llamó porque Él quiso, porque Él sabía que había una función para cada uno de ellos. Además, Jesús no los compró ofreciéndoles un sueldo o ofreciéndoles riquezas, simplemente los llamó. Él los llamó. Jesús no obliga a nadie a hacer su obra, ofrece un trabajo, que a la larga habrá recompensa, pero no empieza por ahí. Jesús no impone, Él invita. Jesús no llama a las filas, como el ejército que recluta, de cual yo me acuerdo en Honduras cuando era obligatorio el servicio militar. En mi época de joven era obligatorio el servicio militar. Y los muchachos para oír, porque cuando no, bueno, casi nunca habían suficientes, mejor dicho, nunca habían suficientes voluntarios. Entonces el ejército salía a las calles a agarrar a quien fuera, ¿verdad? Para llevarlo al ejército. Y más de una vez me tocó a mí saltarme un cerco huyendo de los militares para que no me agarraran. Finalmente me agarraron, ¿verdad? Y ni les quiero contar esa parte de la historia porque no es nada muy bonita esa parte en el ejército. Pero Jesús no está buscando personas de esa manera. Él invita, Él busca voluntarios. Como se ha dicho, somos libres para ser fieles y libres para ser infieles. Pero a todos nos llega la invitación que podemos aceptar o que podemos rechazar. Yo estoy seguro de una cosa, hermanos. Nosotros podemos hacer la diferencia. Es decir, nosotros podemos hacer que este lugar se llene. No solamente una vez en domingo. Ojalá pudiéramos tener 2, 3 tandas. Que si tenemos que comprar un lugar más grande, bueno, ese es un buen problema. Esos problemas queremos. Nosotros podemos hacer la diferencia. Cuando cada uno de nosotros tome conciencia de que Jesús sigue buscando entre nosotros personas que quieran servirle a Él y rendirse a Él, no de palabras, sino de acciones. Y que como los discípulos digan, Señor, aquí estoy listo y dispuesto para hacer tu obra, no importa cuál sea la tarea donde tú quieras ponerme. Jesús los nombra, ¿verdad?, también como sus discípulos, pero vamos a ir un poco más adelante. Al punto número 4, estos hombres fueron nombrados entre los discípulos. La palabra discípulo quiere decir aprendiz. ¿Qué era un discípulo? Un discípulo no era uno que iba a sentarse a un aula con alguien que iba a dar clases teóricas de carpintería, por decir algo. No. El discípulo era el muchachito que la mamá lo llevaba algunas veces hasta de la oreja, ¿verdad? Y lo dejaba en el taller del carpintero y le decía, aquí le traigo a este muchacho para que le enseñe. Él le va a ayudar y a cambio usted le va a dar dónde vivir, ¿verdad? O le va a dar la comida del día. Y ahí estaba el muchachito todos los días con el carpintero. El carpintero no le daba una conferencia y le decía, bueno, hoy vamos a hablar sobre el cedro. El cedro es una madera preciosa, con un olor agradable. No. Lo primero que hacía era ponerlo a barrer el taller, a limpiar el polvo, ¿verdad?, a organizar las cosas. Y en el proceso del día a día iba aprendiendo. Al cabo de los meses, ese muchachito que entró como aprendiz se convertía ¿en qué? En carpintero. De la misma manera, Jesús sigue buscando discípulos, es decir, aprendices. Las personas que Jesús necesita y desea son las que están dispuestas a aprender. No aquellos que creen que lo saben todo. Qué terrible es eso, ¿no?
Qué feo cuando, puede ser que sea muy buena persona, pero qué feo cuando alguien cree que lo sabe todo y que para todo nunca se queda callado, siempre tiene algo que decir, ¿verdad? Ay, Dios mío, esas personas le quitan la paz a uno, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero Él está buscando personas que siempre estén dispuestas a aprender. La mente cerrada o las personas de mente cerrada no le sirven. Porque tenemos que ser moldeables, tenemos que ser aprendices. El siervo de Cristo debe desear aprender más cada día. Cada día debe estar un paso más cerca de Jesús y un poco más cerca de Dios. ¿Verdad? Qué tremendo. Y vamos a ir terminando, porque según ahí apenas van a ser las 12, pero menos mal que tengo el mío aquí. ¿Verdad? Las razones por las que estos hombres fueron llamados son igualmente significativas y quiero mencionarlo el día de hoy. Número 1, fueron escogidos para estar con Él, de acuerdo a Marcos 3:14. Si habían de hacer su trabajo en el mundo, tendrían que vivir en su presencia antes de salir al mundo. Tendrían que ir de la presencia de Jesús a la humanidad. En la medida que gastamos nuestra vida, nuestro tiempo en la presencia de Jesús, en esa medida estaremos en la capacidad de transmitir el mensaje que la gente necesita escuchar. Porque no se trata de hablar de nuestras lindas ideas y de nuestras ocurrencias, se trata de hablar de la voluntad de Dios para el hombre. Por eso es que vemos tanta gente hoy día predicando de todo menos de la palabra. Predican de las buenas intenciones, predican son excelentes motivadores, ¿verdad? Pero poco contenido real que sale de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para hablar de Jesús como debemos hacerlo, debemos gastar tiempo en su presencia. Debemos estar en su presencia. Ninguna obra de Cristo la puede hacer nunca más que uno que viene de la presencia de Cristo. Es decir, si vas a hablar de Cristo, necesitas estar con Él, necesitas encerrarte con Él, necesitas conocer su corazón, necesitas conocer su voz, necesitamos estar de rodillas delante de su presencia. Algunas veces, en la complejidad de las actividades de una iglesia moderna, estamos tan ocupados con juntas y comités y administración y haciendo que todo siga su curso que corremos el peligro de olvidar que ninguna de estas cosas importa si las llevan a cabo personas que no han estado con Cristo antes de estar con los demás. Es decir, la primera razón por la que Jesús los llamó es para que estuvieran con Él. Algunos hasta de manera muy especial se recostaron en el hombro de Jesús. Qué confianza, ¿no? Qué confianza, qué trato más hermoso cuando podemos recostar nuestra cabeza en el hombro de Jesús. Fueron llamados para estar con Él, igual nosotros. Decía que por eso hay tanta gente que habla de tantas cosas y casi nada de Cristo. Pues leen mucho, quizás son muy intelectuales, pero se nota a leguas que no han estado el tiempo suficiente con Jesús, porque si hubieran estado el tiempo suficiente con Jesús, estuvieran hablando de Jesús. Fueron llamados también para ser apóstoles, es decir, para ser enviados. Un cristiano es un embajador de Jesucristo a los demás. Sale de la presencia de Cristo y es llevando consigo la palabra y la belleza de su Maestro. Vamos a concluir aquí.